Bienvenido a Viajo 360. Bueno, venimos con la camioneta. Primero miren alrededor, acá pueden ver vías, miren dónde estamos situados. Wow. Estamos en la provincia de Salta, señores y señores, y vamos a hacer una de las actividades y recorridos más turísticos que tiene esta provincia. Vamos a recorrer el tren a las nubes, señores y señores, espectacular, pero para eso vamos a ubicarnos como siempre con el dron. Dron, por favor, ahí está el mapita. Nosotros les cuento, nosotros estamos viniendo desde la ciudad de Salta a San Antonio de los Cobres, que tienen hoy en día, hoy digo hoy porque tal vez mañana cambie, hoy tienen dos opciones, o venir en vehículos como hicimos nosotros, que acá tienen el recorrido, son 3 horas aproximadamente de viaje, mucha altura, muchas curvas, tienen que tener en cuenta eso, y si no pueden contratar el paquete completo del tren a las nubes, que lo traen en bus, y después acá embarcan en tren y hacen todo el recorrido, que está espectacular, que ya lo van a ver. Dron, muchas gracias. Ahí estamos. Eso digo hoy porque tal vez el día de mañana, por un tema de que están reparando las vías, parta directamente el tren de la ciudad de Salta. Hago esa mención para que lo sepan. Y ya, no perdamos más tiempo y vamos directamente al tren a disfrutar de este magnífico viaje. Nos vemos. Go, go, go. Bueno, y acá estamos en una de las partes más importantes de este recorrido. Miren para acá la gente, le voy a mostrar. Miren lo que es el puente, que acá Gaby, que está ahí, que ahora ya lo vamos a presentar, nos va a contar un poquito sobre el puente y sobre la historia. Gaby, muchas gracias por recibirnos. ¿Cómo te va? Y bueno, contanos un poquito la historia, pero para eso nos vamos a poner en blanco y negro, señor director. Ya estamos. Bueno, ¿cuándo nace el ferrocarril este, la vía, todo este trayecto? Y contanos las partes más significativas. Bueno, ¿cómo te va? Bienvenido. Muchas gracias. Ya estamos a los 4.220 metros sobre el nivel del mar. Esta obra de ingeniería que es el viaducto de la Polvorilla, una obra maestra, ¿sí? Diseñada en el siglo XX. El ramal, para que te den una idea, comienza ya por el año 1900. Comienza los primeros proyectos de unir el norte argentino con Chile. Pero comienza oficialmente en el año 1921 desde Campo Quijano. Allí fue el primer campamento base. Acá las vías llegan a más o menos en el año 1929 a fines. Termina en el año 1932 la construcción de este... Mientras, Gaby, perdón, dejo a la gente, mientras vos contás algunas de las imágenes de lo que era en su momento todo lo que estás contando, ¿verdad? Sí, vamos a ir viendo las imágenes, cómo fue la época, el auge. Imagínense, trabajar a este tipo de ambiente geográfico a pala, a esta altura con herramientas básicas, carretillas, picos, palas, explosivos. Impresionante, 100 años estamos hablando casi de historia. Y el sistema de unión que tiene el viaducto de la Polvorilla de remache prensado manual. Miles de remaches. Es como la Torre Eiffel más o menos a nivel... Efectivamente, quien lo diseña fue Richard Fontaine-Maury, que fue un ingeniero norteamericano que ayudó en los proyectos el ingeniero Eiffel, justamente. Gustav Eiffel, que hizo la finalización de los proyectos y para que esté ahora esto montado. ¿no? Impresionante, es una obra de arte, podríamos decir también, ¿no? Por supuesto. Es impresionante. Es artístico, imagínate, en esa época se hacían los planos acá, se enviaba a Francia, vuelven otra vez los planos, 4 años en calcularlo, nada más. Impresionante. Majestuoso. Pero bueno, ahora volvemos a la actualidad, nos ponemos a color, ya estamos, pueden ver todo a color, que es la imagen es impresionante. Y bueno, Gaby, ahora vamos a ver qué vamos a estar haciendo, una de las acoples, ¿se dice? Sí. En realidad es una maniobra férrea. Maniobra, perdón. Sí, la que vamos a hacer para que podamos ingresar a lo que es el viaducto de la Polvorilla, ya no con la locomotora tirándonos, sino del otro lado. Bueno, ya lo va a ver la gente viendo la locomotora pasándole. Efectivamente. Bueno, ¿vamos para allá? Dale, nos vemos. Nos vemos. Bueno, y acá estamos con Gaby. Vamos a ver una maniobra férrea, ¿verdad? A 4.100 metros de altura. Mirá vos. Es increíble, puede la gente mirar un poco. Allá ya está llegando la locomotora. Contanos un poco, Gaby, qué es lo que la gente va a estar viendo ahora. Bueno, nosotros nos encontramos ahora en una estación abandonada que se llama Mina Concordia. Mina Concordia. Esta maniobra se realiza porque nosotros tenemos una formación
que es un poquito más larga de las vías de maniobra que se pueden ver ahora donde está transitando la locomotora. Bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer enseguida o qué estamos haciendo? La locomotora está llegando, se va a colocar al final de la formación, Sí. ya hizo el primer corte y lo vamos a ver más adelante a los coches que nos están esperando. Perdón, ahí la gente mire atrás con la cabeza, gire o con el celular y puede ir viendo la locomotora. Impresionante, imponente la vista. Espectacular. Espectacular. Si querés saludás ahí al conductor. Ahí, aquí. saluden al conductor ya que está. Miren lo que es. Chau, chau. Chau, ahí está el conductor saludando. Chau. Genio. Ahí está. Espectacular. Y ahora nos vamos a colocar acá, en esta tercera vía, Sí. y enseguida a estos coches que ya lo habíamos dejado a un lado, lo vamos a poner en la vía titular. Perfecto. Para que después acoplar el convoy completo y empezar. Que la locomotora vaya empujándonos, o sea que nosotros que ya estamos solamente a 2 kilómetros de llegar al viaducto de la Polvorilla, vamos a cruzar este viaducto empujado por la locomotora y después volver tirados. Impresionante. Bueno, vamos directamente allá. Ya nos vamos, prepárense porque ya estamos por llegar a Polvorilla y miren el cielo que No, tenemos. un día El espectacular. está hermoso. Vamos, Gaby, vamos a subir. Go, go, go. Bueno, señoras y señores, miren dónde estamos. Estamos dentro de la locomotora, impresionante, increíble. Estamos acá, si dan la vuelta, primero, bueno, miren todo con las gafas, con el celular, Ajá. se ve todo. Y estamos acá con Roberto. Roberto, muchísimas gracias por recibirnos, un gustazo. Encantado, igualmente. Bueno, Sí. ¿le podés mostrar a la gente un poquito para que tengan una noción de cuáles son los comandos principales de la locomotora? Sí, cómo no, cómo no. Bueno, aquí estamos dentro de la cabina de la locomotora, ¿no Sí. es cierto? Y esto se conforma, esta palanca Sí, es la inversión de marcha. Mira vos. bien. Ahí está en la posición neutra. Si lo hago así, es para la posición marcha atrás. Si lo hago Ok. así, es Para adelante. para adelante, Bien. ¿no es cierto? Bueno, después tenemos un freno electrodinámico, Ujú, ¿no es cierto? Que es un freno eléctrico. bien. Y también tenemos un freno secundario. ¿Qué es de emergencia este? El freno aire. Ah, freno aire. Bien. Este es un freno automático que con esto mandamos aire y sacamos aire de los depósitos de cada vagón. Para que tenga para presión. que a través de una cañería de freno, ¿no es cierto? Eso hace que se mueva una timonería y eso se arrima a la zapata a la llanta. Mira qué interesante. Se produce el frenado. Mira. Después tenemos un freno independiente, que es únicamente para la locomotora, Bien. ¿no es Buenísimo. cierto? Y bueno, y después tenemos el regulador, ¿no es cierto? Que es el controler Sí. que le mandamos la potencia, Buenísimo. ¿no es cierto? De acuerdo al terreno, si Exacto. tenemos la subida, le damos más potencia al motor diésel. Robert, una pregunta. ¿De cuántos caballos de fuerza estamos hablando de esta locomotora diésel, verdad? Sí, esta es una locomotora diésel. ¿Qué son? ¿Como 2.700 caballos? ¿Cuánto estamos Más, hablando? más. ¿Un poco más? Sí, Mira. 3.000. ¿Y qué velocidad máxima puede llegar a alcanzar? Aproximadamente. Bueno, aquí como es una zona, Acá, aquí exacto. más o menos la velocidad máxima que son más de 30 kilómetros No por más. hora. No Por las más. curvas y todo. Por las curvas, Exacto. por ahí por los cerros, porque hay que tener cuidado que a veces se producen caídas de piedra, Claro. ¿comprendés? Y a veces el precipicio y se puede Danger. poner- Tal cual. Hay que ir lento. Y aparte para disfrutar del paisaje, para que la gente Claro, también exactamente. vea todo. Sí, sí, sí. Bueno, sí. Robert, primero agradecerte por la explicación, por darnos esta posibilidad a nosotros y a la gente. Claro. Y te pido un favor, Sí, ¿nos podemos ir con, pues me Sí, vuelvo loco cómo con, eso, no, con la bocina? claro. Vamos, Claro. a la 1, a las 2 y a las... sí. Ahí va. ¡Esa! Buenísimo.
Muchísimas gracias, Roberto. Gracias a vos por la visita. Muchísimas gracias. Espero que lo disfrute el viaje. Gracias. Bueno, y a la gente le decimos, seguimos recorriendo, nos vemos en otro lado. Bueno, y llegamos al final de este recorrido, estamos acá con Pablo. Pablo, primero agradecerte Por favor. por invitarnos a recorrer a nosotros y como siempre decimos a la gente que vea esta maravilla que tienen. Y bueno, en principio nada, antes de invitar a la gente quiero decirles, porque no les dije, se siente prácticamente estar en un avión, ¿sí? La atención, Majestuoso. todo lo que es la información, hay LCDs donde se le informa a la gente de dónde estamos, a qué pueblito llegamos. La verdad, todo espectacular, la parte también de médicos, hay médicos dentro de los vagones y más, así que bueno, invita a la gente a que venga. Bueno, nada, primero gracias Cristian por haber venido y fundamentalmente invitar a todos a disfrutar de esto que es patrimonio argentino, pero más que nada de nosotros los salteños. San Antonio de los Cobres y Salta tienen mucho para ofrecer y Salta tiene todos los climas, todos los paisajes y bueno, el tren a las nubes es nuestro estandarte y queremos que la gente lo conozca y que disfrute mucho de esto. Bueno, así que vengan. Están invitados. La página del tren www.trenalasnubes.com.ar está disponible, pueden consultar. Ok. Salta tiene todo para ofrecer y bueno, nada. No más. No Igual más. esto, como siempre decimos, es un resumen. Sí, sí. Como para dejar la intriga a la gente a que venga y lo recorra totalmente. Es tal cual. Perfecto. Salta tiene eso. Todo para descubrir y les puedo jurar que cuando vengan a Salta van a sentir que es tan linda que enamora. Así que bueno. Pablo, acompáñame para acá que le muestro Dale. a la gente que está acá el vagón. Buenísimo. Y acá hacemos la despedida final. Siempre, como decimos a la gente, les recomendamos que nos sigan en nuestros canales, YouTube, Instagram, Facebook. Si les gusta lo que hacemos, si quieren colaborar, lo pueden hacer a través de Patreon. Toquen la campanita para que les lleguen todas las novedades de los videos que vamos a estar sacando. Y bueno, como siempre decimos, yo viajo 360. ¿Y vos? Nos También. vemos, Pablo. Muchísimas gracias por todo. Un gusto. Vamos. Vamos. Me Esto, queda un obsequio. un obsequio del tren a las nubes. Miren qué lindo, hasta el paquete es lindo, la bolsita, miren qué lindo. Espectacular. Bueno, nos vamos con regalo entonces. Chao, gente. Chao, hasta Muchas luego. gracias.